Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Quién va a exponer el día de hoy, jóvenes? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Gabriela Flores. Gabriela Flores. ¿De qué nos va a hablar Gabriela? Seguimos con clavícula, doctor. Perdón, seguimos con clavícula. Adelante, pues, entonces. Sí, doctor. Nos quedamos Por favor. en esta diapositiva. Sí. Bueno, aquí recapitulando, el doctor pues mencionó que en la fractura del tercio medio pues se va a utilizar tercio de caña o la placa de reconstrucción. Y en el tercio externo, pues la elección va a ser placa de gancho. Y pues nada más para recapitular. No, fíjese que no es obligada la placa de gancho. Hay más técnicas quirúrgicas para reparar o para hacer una osteosíntesis de la clavícula en su tercio externo. ¿Ok? O sea, no se queden, no se casen con la idea de que solamente la placa gancho es la única que se va a usar ahí. Hay más opciones, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Esta es una de tantas. Ok, adelante. Sí. Y bueno, encontré pues estas imágenes en donde en la primera imagen se ve que pues el paciente sufrió una fractura del tercio medio y pues me parece que le van a aplicar una placa de reconstrucción y si nos damos cuenta, esta placa toma la forma pues de la clavícula y Perdón, esta placa ya viene moldeada, ¿eh? Ya viene ya. moldeada esta, es especial, ¿sí? Pero finalmente sigue siendo una placa y ya habíamos explicado la función de cómo van a actuar estas y cómo se colocan, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, adelante. Sí, bueno, en la imagen superior, pues ahí es como se ve la placa y ya pues al paciente nada más le queda una cicatriz. Y bueno, también se pueden utilizar clavos, pero que estén enroscados y los tornillos. Los que se van a utilizar son los de Steinmann, los de Kirchner cruzados, los de Hagi bueno, alambre de Hasif y tornillos de Bosworth. Y bueno, en esta tablita, pues nos resume el tratamiento. Y bueno, aquí para sintetizar el tratamiento, recordemos que el 90% va a ser conservador y bueno, las cirugías que se han realizado en la clavícula, la mayoría han sido para el tercio externo, pero bueno, en la literatura nos menciona que cuando tengamos un paciente que tenga una fractura en el tercio externo, el tratamiento conservador es efectivo en un 98%. Aquí, pues, si se dan cuenta en los tratamientos, pues en la mayoría dice conservador y cuando tengamos una fractura del tercio interno que sea del grupo 2, tipo 2B de la clasificación de NIR, en donde aquí el ligamento conoideo está roto, entonces aquí pues sí está indicado el tratamiento quirúrgico. Y también cuando sea fractura del tercio interno, pero de tipo 2, en donde el desplazamiento sea posterior, pues se puede dar, o sea, conservador o quirúrgico. Pero si nos damos cuenta en esta tabla, en la mayoría es conservador. Y pues aquí hice esta tablita en donde les puse pues lo que nos había mencionado el doctor, pero tomando en cuenta lo que el doctor dijo hoy, que pues hay múltiples opciones, pues ya esa elección pues del doctor, ¿no? O bueno, del cirujano. Y también recordar que en este caso, como es un hueso delgado, pues se va a utilizar tornillos de 3.5 milímetros de diámetro. Y bueno, aquí están las complicaciones. Las complicaciones son raras, pero bueno, hay que tomarlas en cuenta.
como por ejemplo pseudoartrosis o falta de consolidación de la fractura, artrosis acromioclavicular, embolia grasa, infecciones secundarias, lesiones del pericardio, lesiones de la aorta, neumotórax, desgarro de la vena subclavia, síndrome de la salida torácica, lesión del plexo braquial, lesiones medulares secundarias a la migración de los clavos. Y bueno, pues el paciente va a quedar, o sea, puede tener secuelas como por ejemplo alteraciones biomecánicas del hombro, mal funcionamiento y sintomatología dolorosa, más que nada al cargar una mochila pesada o no sé, cargar a un niño entre sus hombros. Y bueno, pues el pronóstico en general es muy bueno. Bueno, hasta aquí terminó el tema de clavícula. No sé si quedaron dudas. Preguntas, jóvenes, de la fractura de la clavícula, comentarios. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. ¿Quién es yo, perdón? ¿Quién es yo? Aldo. Aldo. Adelante, Aldo. Sí, es que ayer usted mencionaba sobre, bueno, platicamos mucho sobre la placa de caña y... Tercio de caña. Ajá, perdón. Y encontré que en el último agujero donde van a colocar los tornillos, se hacía una modificación para que tuviera una forma de un garfio para tener más fijación. No sé si esto sea correcto. Y lo segundo es que si se pueden colocar otra placa para restablecer la fractura. No, a ver, no entendí tu última pregunta. Bueno, la última pregunta es que leí que se pueden poner hasta 2 placas de tercio de caña. No, mira, a ver, primera respuesta. Tú me estás hablando de una placa tercio de caña, ok, pero debo suponer que me estás preguntando de una fractura del tercio externo de la clavícula, ¿sí? Y no tienes en este momento una placa gancho, una placa original como la que veíamos en pantalla, ¿sí? Pero entonces tú la puedes doblar tu placa tercio de caña y puedes hacer una placa gancho, ¿por qué no? Sí se puede. ¿Será tan adecuado? Pues mira, si estás en un lugar donde tú debes improvisar en algunas ocasiones, puede ser bueno, o de hecho es bueno, ¿sí? Pero si estás en un lugar, digamos en el Hospital Ángeles, en el Hospital Puebla, en el Betania, en la Beneficencia, en los grandes hospitales, el MAC, ¿podrás improvisar ahí? No. Ahí tendrás que usar los métodos, los elementos propios para. ¿Por qué razón? ¿Por qué improvisaste en el primer ejemplo? Porque no tenías otra cosa más que una placa tercio de caña y estabas en un hospital público, ¿sí? O lo platicaste con tu paciente y tu paciente aceptó una placa modificada. ¿Sí? O sea, ¿lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Pero espérate porque cuando la gente, tus compañeros, tus amigos, tus conocidos médicos vean el control radiográfico de esa placa modificada que tú hiciste, seguramente no te la vas a acabar con los comentarios que van a hacer. ¿Sí? Pero, ¿cómo le fue a tu paciente? Pues le fue bien. Le fue bien con esa modificación que tú hiciste. ¿Por qué era tu necesidad o era la necesidad del paciente el modificar una placa? Porque quería operarse o se debía operarse en ese momento porque era una urgencia. A lo mejor ese paciente tiene un desgarro de la arteria, de la vena subclavia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿será bueno o no será bueno el que tú hayas modificado una placa y la hayas vuelto una placa tercio de caña, la hayas vuelto una placa gancho? ¿Sí? La segunda pregunta o la segunda respuesta. Fíjate que dicen los manuales de osteosíntesis
que no deberás colocar más de un implante sobre un hueso. ¿Por qué razón? Creo que hablaba con ustedes el día de ayer de que si colocamos una placa sobre un hueso, le vamos a alterar su circulación, ¿cierto? Entonces, una placa, por la presión que va a ejercer por la acción de los tornillos una vez está colocada contra el periósteo, lo va a comprimir y va a alterar su circulación, ¿sí? Bueno, eso es con una, pero con dos, ¿qué puede pasar? Ah, bueno, pues ya tienes mayor superficie de hueso sin irrigación y por lo tanto, ¿qué le puede pasar a ese hueso? Se puede ir a la necrosis avascular. Esto que te acabo de comentar, fíjate que fue muy criticado hace un tiempo, donde si veía una radiografía tuya que habías puesto 2 materiales de implante en un solo hueso, te comían vivo, vaya, a crítica, ¿sí? Sin embargo, si tu necesidad es poner un doble implante, ¿qué crees que vas a hacer? Pues se lo vas a poner, ¿sí? Porque incluso actualmente el mismo grupo AO ha aceptado así muy veladamente que te permita colocar hasta 2 implantes en un solo hueso. ¿Cuál es el riesgo de colocar 2 implantes? Repito, la necrosis avascular de ese hueso. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Doctor, perdón. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que mi hermano sufrió un accidente y se rompió la clavícula hace como 10 años, Sí. pero le dijeron que podía retirarse la placa en 15 años. ¿Usted recomienda retirar placa o no? Bien. Los implantes comúnmente ahí se deben quedar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted va a entrar a retirar el implante, va a alterar toda la anatomía ya alterada que tiene ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A dónde debo entrar yo? ¿Dónde debo hacer la incisión? Si tengo una cicatriz, pues voy a tratar de quitar esa cicatriz, pero ya hay cambios físicos ahí en ese sitio de la cicatriz previa, ¿sí? Hay nueva vascularización o poca vascularización, no sé, se altera todo ahí, está todo pegostreado, se pierden los planos musculares, los planos anatómicos de la región. Entonces, ¿qué es lo que va usted a hacer? ¿Qué va a pasar cuando se meta a retirar un implante? Puede causar mayor daño del que ya estaba corregido, ¿sí? Puede generar un proceso infeccioso, puede generar una infección, ¿sí? Puede generar un retraso en la cicatriz de las partes blandas. Puede que entre ese tejido cicatrizal haya un vaso importante y no lo sabe usted, ¿sí? La otra es entrar por otro lado, donde los planos anatómicos están bien definidos. Pero dejar una doble cicatriz como que no es adecuado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se queda un implante dentro de un cuerpo? Pues nada, fíjense. Qué bueno que pregunta esto, porque les voy a dar entonces las indicaciones del retiro de los implantes, ¿sale? Ojalá tengan ahí una hojita para ir apuntando. Tengo yo indicaciones absolutas e indicaciones relativas. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas para el retiro de un implante? Ahí va. Infección. Fractura del implante. Fuga del implante. Metalosis. La metalosis es como la oxidación de un metal, ¿ok? Y el aflojamiento del implante. Estas son las indicaciones absolutas y la primera es la infección.
Cuando yo tengo un proceso infeccioso en un área operada que tiene un implante, lo primero que tengo que hacer es retirar el implante. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuáles serían las indicaciones relativas? Las indicaciones relativas deberían ser el tiempo que haya transcurrido desde la cirugía hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en los niños hay indicaciones bien absolutas o bien definidas donde en algunos pacientes, en algún hueso, se debe retirar el implante entre los 6 meses y el 1 año y medio. ¿Sí? Eso es en los niños. En los adultos, bueno, la última de las indicaciones sería porque le está molestando, porque ya no lo quiere tener, porque ya le cayó mal su implante o porque el médico le está sugiriendo, oiga, le retiro su implante, ya tiene muchos años, ya pegó su fractura, se lo quitamos. ¿Sí? Eso más bien me suena como algo comercial. ¿Sí? Porque no habrá a lo mejor una indicación absoluta o relativa para el retiro del implante, pero yo se lo quiero quitar porque voy a ganar un dinero. O sea, eso es muy relativo, ¿ok? Pero esas son entonces pues las indicaciones. Insisto, la principal indicación es la infección. Si tenemos una infección en un proceso, en un área donde está un implante, lo primero que tenemos que hacer es retirar el implante. No lo duden nunca. Hay que retirar el implante. Si no retiran el implante, no se dará el proceso infeccioso. Y si tenemos una infección en el hueso, ya sabemos, se llama osteomielitis, y esta es como el matrimonio, ya lo habíamos comentado, para toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la niña que pregunta si se retira la placa de su hermano, pues eso ya será cuestión del hermano, ¿no? Le está molestando en este momento, se aflojó el implante, se están saliendo los tornillos, ¿está por protruir por debajo de la piel ese implante? No. ¿Está infectado? No creo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la prisa o para qué le van a quitar el implante? Ya terminó de crecer, debo suponer, porque hasta lo operaron, ¿sí? Entonces, si yo fuera su hermano, yo me dejo el implante. ¿Por qué? Porque además se va a someter o lo van a someter a un procedimiento anestésico, que eso no es ninguna gracia, ¿sí? Para nadie. Es un riesgo el someterse a un procedimiento anestésico, ¿sí? Más el riesgo quirúrgico, más el riesgo de las manos del cirujano, más el riesgo de infección que puede generarse. Tendrán que evaluar esas cosas para poder decidir si que te quiten el implante, no, déjalo ahí, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Sí, ¿alguien más? Yo tengo una duda, doctor. ¿Qué material adelante. se usan para los implantes? ¿Perdón? ¿Es algún tipo de aleación el material que se usa para...? Sí, los implantes la mayoría son de acero inoxidable de muy alta pureza, ¿sí? Es el más barato, el común, el convencional. Pero a partir de esto tenemos ahora aleaciones, ¿sí? Aleaciones donde te va a dar mayor dureza, menor o mayor rigidez, y son totalmente biocompatibles también, ¿sí? Entonces, si tienen aleaciones, es decir, mezclas con los elementos, para que dilaten más, para que sean menos pesados, para que no se lleguen a oxidar, son amigables con el cuerpo, ¿sí? Entonces, sí hay variaciones. También podemos hablar de las de las cerámicas, también de las cerámicas que también las usamos dentro de los implantes, ¿sí? Esos son los implantes. Entonces, son de acero inoxidable de muy alta pureza y hay con aleaciones. Cromo, cobalto, molibdeno, titanio, etcétera, ¿sí? Pero no crean lo que dicen las revistas chafas. A fulanito de tal se fue a Estados Unidos y le pusieron una prótesis de titanio.
Eso no es cierto, no existen las prótesis puras de titanio. Si eso fuera, voy y le arranco la prótesis a ese artista que le pusieron en Estados Unidos una prótesis de titanio, según dicen, y la vendo. El titanio es carísimo, ¿sí? Entonces es una aleación de acero inoxidable con titanio, pero no es puro el material que señalan muchas veces, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, Sí. nos mencionaba usted que para el retiro del implante en los niños debería de ser entre los 6 y el año y medio, Ajá, pero 6 meses o año y medio, dependiendo del hueso. eso ya Dependiendo es del una hueso, indicación. perdón, esperen, dependiendo del hueso y dependiendo del tipo de implante del que estemos hablando. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de unos clavos que le pusieron a un pacientito, un pediátrico, en el codo o en la rodilla o en alguna parte de su cuerpo y dejaron las colitas de los clavos por fuera de la piel, esos clavos se deben retirar en al menos 4 semanas, ¿sí? Pero si el implante quedó dentro del cuerpo del paciente, entonces deberá ser entre 6 meses o hasta año y medio. Ejemplo, año y medio para un fémur en un niño. 6 meses a lo mejor para un húmero, para un radiocúbito, para una tibia. ¿Ok? En los niños estoy hablando. En los adultos ya comentamos, ya no hay tanta urgencia por quitarlos. ¿Por qué razón? Porque podrían entonces en los niños interferir con el correcto desarrollo y crecimiento del hueso. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Adelante, pues. ¿Alguien más? Muy bien, Gabriela, por favor, continúe entonces. Sí, doctor. Bueno, ahora les voy a presentar fractura del tercio proximal del húmero. ¿No se ha pasado a la siguiente diapositiva? No, compañera. No. No, ¿verdad? sigue en la misma. A ver, voy a dejar de presentar. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con 20 segundos de anatomía. Lo que necesito aquí, pues es la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el troquíneo, el troquiter y el cuello quirúrgico. En cuanto a los manguitos que nos van a interesar, van a ser los del manguito rotador. Recordemos, son el redondo menor, supraespinoso, infraespinoso y el subescapular. Y bueno, en cuanto a la irrigación, aquí sí es importante hacer mención de la arteria circunfleja anterior, porque al haber, o sea, cuando la cabeza del húmero se puede fracturar, podemos sufrir de necrosis avascular, de ahí su importancia, por lo que debemos de comprobar los pulsos periféricos e interrogar a la paciente acerca de parestesias y pérdidas de la sensibilidad de la porción distal. Igual aquí es importante el nervio axilar y pues al paciente le vamos vamos a comprobar la sensibilidad y la función de la región deltoidea. Y bueno, ya aquí ya entramos como tal al tema. En su definición, pues va a ser una lesión ósea caracterizada por una solución de continuidad a nivel del tercio proximal del húmero, que puede incluir lesiones de la cabeza humeral, tuberosidad mayor y menor, así como la porción diaficiaria proximal del mismo. En cuanto a su epidemiología, va a representar el 6% de todas las fracturas en los adultos. Su incidencia va a ir aumentando con la edad, esto por problemas de osteoporosis, y va a afectar más a las mujeres que a los hombres en una porción de 3 a 1.
Y bueno, en el mecanismo de la lesión, pues vemos que en los pacientes de edad avanzada va a ser un traumatismo de baja energía, como por ejemplo caídas. Pues o sea, una persona está parada y, o sea, sufre una caída. Y en pacientes jóvenes, pues pueden sufrir traumatismos de alta energía, como algún deporte extremo. En su diagnóstico va a ser por historia clínica, edad, mecanismo de la lesión, exploración física y los estudios auxiliares del gabinete. En cuanto a la exploración, pues el paciente va a tener dolor, limitación funcional, crepitación, edema, actitud antiálgica, y aquí se va a presentar el hematoma de Henkin, que bueno, aquí les puse la imagen. Bueno, en los estudios auxiliares de gabinete, pues lo primero que se pide pues es la radiografía. Lo que podemos pedir es una AP del hombro, y después de ello podemos pedir una proyección transtorácica o pues un perfil escapular. Y también podemos pedir TAC, pero solo en caso de duda en cuanto a la fragmentación y el desplazamiento. Bueno, tenemos la primera clasificación, la clasificación de NIR, en donde aquí vamos a estar hablando de segmentos. Tenemos a la cabeza humeral, la tuberosidad mayor, la menor y la diáfisis. Y para que alguno de estos segmentos le podamos llamar fragmento, tiene que cumplir con uno de estos dos requisitos, que es que un segmento, por ejemplo, la cabeza humeral, tenga un desplazamiento mayor a 1 centímetro, o que la cabeza humeral tenga 45 grados de angulación. Y bueno, esta clasificación se va a basar en el número de fragmentos. Por ejemplo, 2 fragmentos, 3 fragmentos, 4 fragmentos. Y bueno, esta tablita lo explica muy bien. Por ejemplo, tenemos el grupo 1, en donde no, o sea, va a estar la fractura, pero no va a haber desplazamiento. En el grupo 2, cuando el cuello anatómico sufre fractura, pero hay un desplazamiento, lo que vamos a tener es 2 fragmentos. En cuanto al grupo 3, nos habla de la fractura del cuello quirúrgico con desplazamiento y angulación o fragmentada. En el grupo 4 nos habla de la fractura del troquiter, en donde si hay desplazamiento se van a considerar 2 segmentos. Y cuando hay desplazamiento y además fractura del cuello quirúrgico, entonces lo que vamos a tener son 3 segmentos. Cuando hay desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico y del troquín, entonces estaríamos hablando que tenemos 4 fragmentos. En el grupo 5 nos va a hablar de la fractura del troquín. Cuando tiene desplazamiento y hay fractura del cuello quirúrgico sin desplazamiento, estamos hablando de que tenemos 2 segmentos. Cuando hay desplazamiento y el cuello quirúrgico se fractura y sufre desplazamiento, entonces estaríamos hablando de que tenemos 3 fragmentos. Y cuando hay desplazamiento y fractura, hay fractura desplazada del cuello quirúrgico y también del troquiter, entonces tendremos 4 segmentos. Y ya en el grupo 6 nos habla de fractura luxación con desplazamiento anterior, fractura luxación con desplazamiento posterior y fractura de la superficie articular, ya sea de impresión o de división de la cabeza. Y ya por último, fractura impactada en valgo. Y bueno, lo que les presenté fue la clasificación de NIR. Hay otra clasificación que es la de AO, que es un sistema de clasificación basada en el aporte vascular del segmento articular, que pues hablábamos de la arteria circunfleja anterior.
en donde aquí pues o sea, esta clasificación AO va a predecir el riesgo de necrosis avascular. Va a haber varios tipos, la A, la B y la C. En la tipo A va a ser extraarticular, unifocal, con un suministro vascular intacto. En la tipo B va a ser extraarticular, bifocal, con posible compromiso vascular. Y ya en la tipo C va a ser articular, con probabilidad de compromiso vascular. Estos tipos, la A, la B y la C, se van a dividir a su vez en 3 subtipos. Y bueno, aquí lo vemos. La extraarticular se va a subdividir en A1, A2, A3, lo mismo con la bifocal y lo mismo con la articular. Bueno, entramos al tratamiento. Aquí hay que mencionar que el tratamiento va a ser muy difícil porque pues tenemos que tomar en consideración pues varias cosas, como por ejemplo, hay que tomar en cuenta la edad del paciente, su calidad ósea, las comorbilidades que presente, el desplazamiento y número de los fragmentos, si tiene o bueno, sucedió lesiones asociadas a la fractura, y vamos a tener tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Hablando primero del conservador, le podemos poner al paciente cabestrillo o vendaje Belpeau, que es el que vemos en la imagen, y el cabestrillo o el vendaje va a estar dado por 2 a 4 semanas. Posterior a ello, pues debe de estar en rehabilitación. Y bueno, se menciona que a las 3 semanas debe de iniciar con movimientos como por ejemplo de circunducción pasiva y activa, movimiento activo del codo, la muñeca y la mano. Y bueno, entre la semana 4 y 6, pues ya debe de haber una movilización como más activa. Y entre la semana 6 y 8, pues el paciente ya debe de pues empezar a hacer abducción del brazo a más de 90 grados y rotación externa. Y bueno, en el tratamiento quirúrgico tenemos varias opciones como la fijación externa, la reducción cerrada con fijación percutánea, reducción abierta. Permítame tantito. Sí, doctor. Mire, vamos a hablar tanto del manejo conservador. El manejo conservador es muy adecuado. Tiene usted razón en todos los elementos que nos está aquí señalando para la toma de decisión: la edad, la calidad ósea, comorbilidades del paciente, desplazamiento y número de fragmentos y la presencia de lesiones asociadas. Es bien importante todo esto que está mencionando, pero para poder definir un tratamiento habrá que considerar cuánto beneficio yo podría obtener para hacer un manejo no conservador, ¿sí? Si las condiciones del paciente superaran el riesgo, yo no lo operaría definitivamente y le podemos ofrecer entonces un manejo conservador. Claro, tomando en consideración generalmente el tipo de fractura, el número de fragmentos, el grado de desplazamiento y si hay angulaciones o no. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque muchas veces podemos plantear un manejo conservador cuando tenemos comorbilidades asociadas o cuando tenemos en ocasiones alguna fractura que sea de muy difícil reparación. ¿Sí? Claro, hay otras opciones, sí, pero si es una fractura de difícil reparación, porque el paciente además tiene una edad ya avanzada, tiene comorbilidades, el riesgo de que se complique es altísimo y por lo tanto entonces tenemos que valorar el manejo conservador. Pero ¿qué buscaría yo en el manejo conservador? Yo buscaría que haya una adecuada congruencia articular en la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea, ¿sí? Segundo, tratar de que los fragmentos óseos estén más o menos colocados en su posición y que la angulación
de la diáfisis del húmero, pues tampoco sea tanto en valgo como en varo o en anto o en retrocurvatum. No. Tratar de que este manejo conservador nos quede lo mejor posible para la función posterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, yo creo que tenemos que observar todos estos detalles, porque no todas las fracturas que ustedes van a ver las van a operar. Tendrán que decidir entre un manejo conservador y en un manejo quirúrgico. Hay indicaciones absolutas que son para cirugía, y por ejemplo sería la expuesta, la que se acompaña con la lesión vascular. Esas son indispensablemente quirúrgicas a pesar del riesgo que tuviera el paciente. ¿Sí me explico? Entonces, sí, es muy importante todo esto, pero la recomendación para ustedes sería valorar cuánto de probabilidad de función yo puedo tener con la fractura que estoy mirando en este momento. ¿Algún comentario? Adelante, pues. Me parece que, doctor. No, adelante entonces. Sí, doctor. Bueno, le seguía mencionando las opciones del tratamiento quirúrgico. También podemos hacer una reducción abierta y fijación interna con tornillos, placas, suturas interfragmentarias, las agujas de Kirchner, clavos intramedulares o banda de tensión. O también, si hubiera el caso, pues el reemplazo parcial o total del hombro. Ok, déjeme, voy a poner mi pizarra, ¿sí? Me va usted a ir diciendo, vamos a hablar de la fijación externa y luego la reducción cerrada con fijación percutánea, ¿ok? Primero la fijación externa, me va diciendo de qué vamos a ir hablando, permítame. Cuando nosotros hablamos de fijación externa, puedo pensar en dos cosas. En el uso de clavos, o también llamados agujas, ¿sí? Agujas de Kirchner principalmente, o clavos más gruesos como son los clavos de Steinmann, ¿sí? Entonces, cuando yo tuviera a un paciente que tiene tiene comorbilidades y que no me permitirían hacer una adecuada o mejor me arriesgarían mucho la salud del paciente o la vida del paciente, yo preferiría entonces hacer alguna fijación externa, ¿sí? Vamos a ver aquí, acá tenemos a la clavícula, tenemos a la cavidad glenoidea, tenemos aquí a la cabeza humeral, voy a sacar a la cabeza humeral, y quiero pensar que tuviéramos esto, por ejemplo, ¿ok? Entonces tenemos aquí a esta cabeza fracturada, pero en su lugar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos riesgo de que esa fractura se desplace. Entonces, bajo visión directa, bajo visión con un fluoroscopio o intensificador de imágenes, desde afuera, con un perforador, yo puedo usar clavos que los voy a colocar para que me sujeten a esta fractura. Esta primera osteosíntesis que acabo de hacer con un par de clavos es una osteosíntesis con clavos cruzados, ¿sí? Es la primera que podemos emplear con cualquier tipo de clavo que tengamos, ya sean los de Kirchner o los de Steinmann. Clavos cruzados. Otra más que yo puedo hacer, tengo una fractura en un hueso delgado y largo. Ojo, hueso delgado y largo. Yo puedo meter un clavo al canal medular y entonces hice un enclavado endomedular o un enclavado intraóseo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que me mantenga la alineación de este hueso.
Esta fractura también la puedo ver manejado con clavitos cruzados, como estamos con esta, ¿ok? A veces podemos tener acá muchos clavos para lograr una osteosíntesis adecuada, ¿sí? El número de clavos, pues es variable. A veces quedan como, ¿cómo se llaman? Donde se ponen las agujas. Bueno, ya me entendieron. Queda con muchas agujas, como alfiletero queda esto, pero es por la necesidad de mantener una reducción estable. ¿De acuerdo? Esto es, insisto, los clavos cruzados y el clavo o el enclavado endomedular con clavos de Kirchner o clavos de Steinmann. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Entonces, acá nos puede quedar con clavos cruzados. Ahora, otra forma, vamos a hablar de un fijador externo. El fijador externo, fíjense ustedes que lo vamos a poder hacer desde usando clavos de Steinmann, o sea, clavos ya más gruesecitos, ¿sí? Clavos gruesecitos, el más delgado de los Steinmann tiene como 1 milímetro de grosor y el más grueso tiene como 6 milímetros de grosor. Entre estos dos extremos hay medidas intermedias, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una amplia variedad de medidas de diámetro, de grosores, para poder emplearlos según la necesidad nuestra y según el tipo de lesión a fijar. Por ejemplo, yo tengo este hueso largo, tubular. Es un hueso, una tibia, por ejemplo, ¿sí? Donde yo tengo acá su fractura. Ya la he reducido, ¿sí? Ya la he reducido y además es una fractura abierta. Es decir, las partes blandas tienen una herida. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para darle estabilidad a esta fractura? Pues yo puedo hacerlo. Porque hay una escuela que me dice, no le pongas ningún implante a una fractura expuesta o abierta. ¿Por qué? Por el riesgo de infección. La otra escuela me dice, no, sí le puedes poner algún implante. Bueno, a ver, primero, quiero entender o quiero saber qué le puedo poner a esta fractura sin darle estabilidad para que no se esté moviendo, no me vaya a dañar más los elementos vasculares o las partes blandas adyacentes a la fractura. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer un fijador externo. El fijador externo yo lo voy a hacer con clavitos de Steinmann. Fíjense que esta es la piel del paciente. Acá tengo la piel del paciente. Ahí está la piel del paciente. Más bonita, claro. ¿Sí? Ahí está la piel del paciente. Entonces, y aquí está su herida. Ahí está la herida del paciente, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para darle estabilidad e inmovilidad, evitar desplazamientos, angulaciones, rotaciones en este foco de fractura? Yo voy a usar clavos de Steinmann, ¿sí? ¿Y qué les voy a hacer a los clavos de Steinmann? Voy a pasar un clavo de lado a lado, por encima, otro clavo por abajo de la lesión y luego otro clavo paralelo al primero. ¿Sí? Esto no me resuelve nada, pero sin embargo tengo que usar una barra aquí afuera, una barra. Y estas barras las voy a sujetar los clavos con unas, le llamamos candados. Es un elemento, un dado, ¿sí?
donde tiene orificios para que se pueda colocar dentro de la barra verde que puse y en el mismo puedan colocarse los clavos de Steinmann. Y estos candados llevan pernos, llevan tornillos para que hagan presión y se sujeten contra la barra y contra el clavo, ¿sí? En este momento yo tengo un fijador externo, ¿sí? Este es un fijador externo. ¿Cómo lo hice o con qué lo hice? Con clavos de Steinmann, de un grueso suficiente para que me dé estabilidad, ¿sí? Por eso les mencioné los diámetros que tenemos entre los clavos de Steinmann, desde 1 milímetro hasta 6 milímetros aproximadamente. Entonces, los paso a través de la piel de un lado al otro y van a quedar por fuera de la piel. Esto es, insisto, un fijador externo. ¿Qué ventajas me ofrece el fijador externo? Bueno, el fijador externo me va a permitir el manejo de las partes blandas. Vean ustedes, de la barra verde que puse hacia la piel, tengo un espacio suficiente para el manejo de las partes blandas, ¿sí? ¿Qué más me va a dar el fijador externo? Me va a dar alineación. Me mantiene la alineación, me mantiene la reducción, me da estabilidad, me puede dar compresión o me puede dar distracción, ¿sí? Me da compresión o me da distracción, ¿sí? ¿Qué necesito yo para que consolide una fractura? Necesito compresión, estabilidad e inmovilidad para que consolide la fractura. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un fijador externo. ¿Qué más me ofrece el fijador externo? Me permite el manejo de las partes blandas de la extremidad que estoy tratando. Preguntas hasta aquí. Doctor, ¿Sí? en estos casos, este manejo limitaría más el movimiento de la extremidad. No, no, señor, no estoy limitando nada. Estoy hablando de un hueso largo y grueso, ¿sí? No sé qué hueso sea. ¿Cuál te gusta? ¿El húmero? ¿Quieres que sea el fémur? ¿Quieres que sea la tibia? ¿O quieres que sea el antebrazo? ¿Cuál quieres? El que tú quieras y puedes usar este tipo de fijador externo. Y no te está limitando nada porque no estoy intraarticular. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Bueno, tengo entendido que una vez que estén fijados estos clavos, con el paso del tiempo se tienen que retirar, pero al momento de retirar no hay ese riesgo, esa posibilidad de tensionar, me imagino. Pueda hacer bueno, al sacar los clavos nuevamente, cuando ya el paciente, digamos, se vaya a dar de altas, ocurra como otro traumatismo al extraer los clavos. No, claro, hay un trauma porque estás metiendo a través de las partes blandas y del propio hueso, estás pasando un objeto rígido, pero no va a ser tanto el trauma para que te cause daño. ¿Ok? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? Yo, doctor, tengo una duda. Sí. Bueno, tengo entendido que normalmente cuando sacan estos clavos, luego no se les aplica anestesia. Claro, sin anestesia. Sin anestesia. Eso es para los niños que no lloran. No es cierto. No, lo puedes hacer bajo anestesia o sin anestesia. Depende en dónde estás trabajando, depende de tu paciente. Si mi paciente, a pesar de que es un paciente campesino, que no tiene recursos, que no puedo usar el quirófano yo en este momento, le platico al paciente, le vamos a retirar su fijador en el servicio de urgencias, ¿lo acepta o no lo acepta? No, doctor, yo tengo suficiente dinero y le voy a pagar, soy campesino y tengo mucho dinero. Perfecto. Entonces, es más, doctor, no quiero acá en este hospital mugroso que es de la Secretaría de Salud. Vámonos al mejor hospital de mi pueblo.
Perfecto, el paciente manda, porque ahí me va a pagar, ¿sí? Y no es porque me pague, sino que lo puedes quitar sin anestesia. Lo ideal sería que a todo el mundo le pusieras una sedación para retirar esto y no tuviera ninguna molestia. Hay gente que te tolera muy bien esto, hay gente que ya está dando gritos antes de que le hagas algo, ¿sí? Porque no toleran el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, tendrás que evaluar eso y tendrás que evaluar dónde estás trabajando para que tu paciente esté satisfecho con tu trabajo y no vayas a tener tú ningún problema con tu paciente. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, José Enrique. ¿y la recuperación en este procedimiento es similar a... Inmediata. Porque ya consolidó. ¿Cuándo vas a retirar esto? Cuando tienes una consolidación de tu fractura. No antes. ¿Ok? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, doctor, una pregunta. Esta fijación externa podríamos decir, específica cuando hay heridas, bueno, una fractura externa o puede ser Por una eso fractura te comentaba, hay dos tipos de escuelas para el manejo de la fractura abierta. Una escuela que te dice, no le pongas ningún implante a la fractura que es abierta o expuesta. La otra escuela te va a decir, no, sí, ponle otra cosa, sí le puedes poner algún implante. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Por ahorita, esta explicación del fijador externo, ¿quedó entendido? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ¿Sí? doctor. ¿Qué otra cosa me ofrece este fijador externo? Me está ofreciendo la estabilidad y si lo pongo en la fase aguda después de la lesión del paciente, ¿qué es, o mejor, qué complicación grave me puede dar la fractura del paciente si no la manejamos? Ya lo hemos comentado y esto es el sangrado y el embolismo graso. Con la estabilización con un fijador externo vamos a poderlo evitar o disminuir, ¿sí? Los fijadores externos, ojo, los fijadores externos son de uso temporal, ¿sí? Son de uso temporal los fijadores externos. ¿Cuándo se usan los fijadores externos? Preferentemente en el paciente con politrauma o en el polifracturado, ¿sí? Y para dejarlos, después de colocar estos fijadores en el servicio de urgencias, ¿sí? Que se colocan ahí con anestesia local solamente, tenemos que hacer o planear el manejo quirúrgico definitivo en un lapso normalmente de unos 2 a 3 días, cuando el paciente está totalmente estabilizado, ¿sí? Si no se opera el paciente en ese lapso de entre 2 a 3 días después del trauma, debemos esperar que termine de pasar la fase de inflamación sistémica, ¿sí? Y operarlos por allá por el día 6 o el día 7. ¿Ok? Pero estos fijadores externos nos ayudan muchísimo el paciente con politrauma en el servicio de las urgencias. ¿Comentarios, preguntas, dudas? Tengo una duda, doctor. Sí, adelante. ¿Esta fijación externa está indicada en todas las edades? Niños. Sí, se puede usar en todas las edades. Claro, me está usted diciendo, es un recién nacido que el interno, al momento que lo estaba sacando porque estaba naciendo, le fracturó el fémur o le fracturó la tibia. ¿Le ponemos un fijador externo? Claro que no. ¿Sí? Pero si me dice, oiga, es un niño que atropellaron, un niño con politrauma, ¿sí lo puedo usar? Claro que lo puede usar. Es mi abuelito que tiene 204 años, podemos usarlo. Ah, no, fíjese que no. Perdón, me estoy equivocando. Los fijadores externos están contraindicados en los pacientes con osteoporosis. ¿Sí? Ojo con eso. Sin embargo, si su necesidad, la necesidad de ustedes es darle estabilidad a una fractura
en un paciente añoso y quieren usar un fijador externo, úsenlo. Úsenlo. ¿Sí? A pesar de que el hueso está blando, es como esas paredes de adobe, sí las conocemos, ¿sí? No las de ladrillo, las de adobe, los ladrillos están hechos de tierra. Es un material blando. El hueso con osteoporosis es un hueso blando, sin tanta resistencia, pero si no tengo otra alternativa de estabilización, lo voy a usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me está desangrando el paciente, porque está inestable la fractura y con un fijador la puedo estabilizar. ¿De acuerdo? Entonces, sí podemos usarlo en prácticamente todos los grupos de edad. La regla es, no los uses o están contraindicados en los pacientes añosos con osteoporosis. Pero si mi necesidad es, o con esto le puedo salvar la vida a un paciente, no voy a dudar en colocárselo. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Doctor, ¿hay alguna Sí. Medida específica, ya sea en centímetros, en dónde se tiene que colocar estos clavos de Steinmann respecto a dónde está la fractura? Sí, 2 centímetros por encima y 2 centímetros por abajo del foco de la fractura. El primer clavo, o sea, este clavo, mira, voy a pintarlo de verde. Este clavo y este clavo van a 2 centímetros de la fractura, por encima y 2 por abajo de la fractura. Si tú los pones más junto a la fractura, no van a sujetar. ¿Ok? Entendido. Muy bien, jóvenes. Dime, Jorge, ¿otra pregunta? No, doctor. Gracias. ¿No? Ok. Muy bien, jóvenes. Tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y guarden sus preguntas si es que hay todavía. Vamos a repasar, vamos a ver otro tipo de fijador, otro tipo de clavos para la siguiente semana y vamos a aprender más. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Hola, papu. Hola, hijo.
¿Qué tal estuvo la clase de educación de la fe? Bien, ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron, hijo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo no te acuerdas? Un rompecabezas. ¿Y te rompió la cabeza? ¿No? ¿De qué es un rompecabezas? Oye, ¿qué pasó con lo del paquete de Mario? ¿Qué hay que hacer?